muchas conversaciones y eso es lo que voy a decir aquí es lo que he planteado en los grupos donde participo, donde converso, donde discuto, después de las elecciones. Que está la primera pregunta, si entiendo o si se entiende que el doctor Leonel Fernández se va a poner a un lado como candidato presidencial y va a dejar pasar a Omar. Que si el Leonel no va a primar un cierto egoísmo. Yo creo que en este caso el doctor Leonel Fernández no tendría ningún tipo de egoísmo con su hijo. Ningún tipo de egoísmo. Sin embargo, hay que ver varias cosas. Leonel Fernández se aproximó a un 30% de resultado electoral en las elecciones anteriores. A ningún candidato que no se llame Gonzalo Castillo, es decir, que no sea un político, que se haya metido a esto sin ser un político, usted no le puede hablar de haber alcanzado una votación de esa, digamos, de ese nivel y que la opción sea colocarse y ponerse a un lado, porque hay que ver la circunstancia en la que Leonel Fernández alcanzó esa votación. Y todo el mundo sabe que fueron circunstancias muy disparejas. De manera que ahí hay un elemento respetable. Respetable. Yo no creo que nadie se atreva a plantearle a una persona que ha alcanzado esa votación que supuestamente ha recibido un mensaje de colocarse a un lado. No lo ha recibido. No lo ha recibido. Eso por una parte. Pero por la otra parte, lo que tiene que ver con el supuesto egoísmo, no. Yo creo que Omar Leonel Fernández tiene el aprecio de muchas personas. Somos muchos los que apreciamos a Omar Leonel Fernández. Pero nadie le aprecia más que sus padres. Nadie desea para él mejores cosas que sus padres. Entonces, yo creo que el presidente Fernández está consciente de que Omar Leonel ha iniciado una carrera que lo va a colocar en la presidencia de la República en el futuro. Podría ser, y si es así, creo que el presidente Fernández anda en lo correcto, que el presidente Fernández piense como padre que sería más provechoso para Omar alcanzar la posibilidad de la presidencia de la República con mayor grado de madurez. Es decir, aguardando unos años y en condiciones más maduras, porque ¿qué pasa con él? Él lo que tiene es que no cometer errores. Él lo que tiene es que cuidarse porque ya él tiene una proyección, tiene una trayectoria que se encamina hacia ser una figura importante, un relevo importante. No puede haber egoísmo porque en el caso de Omar, el presidente Fernández ve la continuidad de su propio liderazgo y una reivindicación de su propio liderazgo y de su aporte. Pero pudiera ser que primara no el egoísmo de una gente que dice, no, tengo que ser yo. No, probablemente él piense, queriendo lo mejor para su hijo, como nadie lo debe querer lo mejor para su hijo, que le convenga pues aguardar un tiempo. Y usted me pregunta, ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿Usted sabe por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Aquí hay gente que son enfermas con las mediciones.
gente que son enfermas con las mediciones. Aquí pasaron unas elecciones, pero después de las elecciones se han hecho mediciones. Se han hecho mediciones. En estos momentos de las precandidaturas que hay en el PRM, solo una está colocada por encima de Omar Leonel Fernández. Ahora, eso no quiere decir que esté listo el momento para él, porque primero, eso pasa después de un boom, eso pasa después de un fenómeno. Por ejemplo, cuando Abel Martínez ganó las primarias en el PLD, Abel Martínez dio un saltón. Omar Leonel Fernández acaba de convertirse en un fenómeno político, derrotando no a un candidato que todo el mundo sabía que no competía con él, sino derrotando a un gobierno y a una estructura de poder que tenía como meta fundamental lograr ese propósito. Y no fue de manera reñida, sino de manera amplia, al extremo de que se metió en la votación que le adversaba y conquistó una parte importantísima de la votación que le adversaba. Entonces, probablemente esas mediciones tienen el boom, tienen la espuma de ese acontecimiento. Las cosas después hay que verlas con mayor frialdad y faltan 4 años. Pero aún así, yo creo que Leonel mostró una fortaleza que le permite relanzar un proyecto presidencial con expectativas distintas incluso a la que pudo haber cultivado ahora. Con expectativas distintas. Entonces, quería decir eso con relación a este tema, porque es un tema del que se ha estado hablando. Esto no es un adelanto de cosas que no estén en debate. Finalmente,